momento van a seguir entrando quienes pasen por sala de espera. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta serie de conferencias en el marco del programa o el diplomado de formación de gerentes de la industria de petróleo y gas que venimos realizando en el IESA. El tema de hoy es la agenda ESG y su impacto financiero en el sector del petróleo y del gas, con nuestra ponente invitada Luisa Palacios, a quien agradecemos profundamente haber aceptado la invitación a esta oportunidad de compartir con nosotros esta información. Las conferencias implican, como muchos de ustedes ya conocen, la metodología, la presentación, la ponencia y al final un espacio para las preguntas que ustedes puedan colocar en el chat. Saludamos y aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros estudiantes, profesores y los invitados especiales que ya se encuentran conectados con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con ustedes ahora, Juan Sabo, que les va a presentar con mayor detalle el perfil de Luisa Palacios para luego comenzar con la ponencia. Adelante, Juan. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia en el seno, como dijo María Estela, el Diplomado de Formación de Gerentes de la Industria Petrolera y Gas Nacional. Esta conferencia está siendo dictada en un momento muy oportuno, ya que las presiones crecientes y el afán de acelerar la transición energética, una agenda fundamentalmente de los países desarrollados, quizás una especie de mea culpa por haber contaminado más que los demás, o quizás una tendencia un poco polarizante, creo yo, pero de conveniencia política. Pero independientemente de las razones, han causado total o parcialmente una crisis energética global, en la que estamos en este momento, tanto en Estados Unidos, Europa, como en China y el resto de Asia. Y simplemente la razón fundamental, o ya sea total o parcial, es por las limitaciones impuestas sobre las inversiones requeridas para la generación de combustibles fósiles y los renovables, mientras tanto, que han contado con amplia promoción y con una vasta base de fondos, no están respondiendo con la confiabilidad que el mundo requiere. Una de las herramientas que ha sido usado para afectar las inversiones de energía fósil ha sido la agenda ESG, que su nombre viene de sus iniciales en inglés, Environmental, Social y Governance. Usados como fue creado, hasta donde yo entiendo, es una herramienta poderosa para poder comparar la sustentabilidad de diferentes empresas y desincentivar invertir en aquellas que no tienen un récord confiable o que tienen un récord pobre de estos tres elementos. Como toda herramienta poderosa, la forma de aplicarlo por quienes detentan el poder es la que define su utilidad. Para dilucidar todo esto, tenemos con nosotros a Luisa Palacios, una experta en la materia, quien se desempeña como investigadora senior del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia. Y este centro es un centro muy prestigioso, es una especie de think tank muy prestigioso que proporciona un análisis independiente, equilibrado y basado en datos para ayudar a los responsables de la formulación de políticas a navegar por el complejo mundo de la energía. Es una definición que tienen ellos mismos en el website y me parece que describe perfectamente el Center of Global Energy Policy. Y por eso lo tengo en el fondo de pantalla que tengo en el día de hoy. Los responsables de hacer los cambios reales en la crisis energética recae sobre todos nosotros, los que están en el grupo de Global Energy Policy, los que están en la industria petrolera, en la industria de la transición, todo el mundo que está haciendo cosas industriales o actividades económicas en el mundo. Y aquí es donde los criterios de ESG y las inversiones socialmente responsables adquieren su importancia. Entonces, Luisa, que ya como dije, es una experta en la materia, es una distinguida venezolana egresada de la Universidad Católica Andrés Bello con distinción cum laude
También tiene un máster en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia y un PhD en Estudios Internacionales y Políticas Energéticas de la Universidad de Johns Hopkins. Trabajó en el Departamento de Riesgos de Societe Generale, en Barclays Capital, fue economista senior del Banco de Japón para la Cooperación Internacional y consultora del Banco Mundial. También fue ejecutiva y miembro del Comité de Gestión y directora de Medley's Latinoamérica. Formó parte de la junta directiva de Citgo Petroleum entre los años 2019 y 2021, donde llegó a ser su chairwoman. Y lo digo woman porque hoy en día, como tenemos que ser correctos desde el punto de vista de género, pues ella fue la primera chairwoman de Citgo y una de las pocas chairwoman que hay en empresas petroleras internacionales. El tema que ella va a describir, que como dice la lámina que ustedes ven ahí, es la agenda ESG y su impacto financiero en el sector de petróleo y gas, que es un tema que todos los ingenieros, financistas, economistas, políticos necesitan entender a fondo. Por eso tengo pues el privilegio de dejar con ustedes a Luisa, a quien tengo el honor de poder llamarla amiga. Adelante, Luisa, todo tuyo. No sé, perdón, antes de darte la palabra, Luisa, no sé si Luis quiere agregar algo. No sé, Luis está aquí, ok, con nosotros. Sí, sí estoy, pero me tienen censurado, Luisa. No puedo sacar la cámara y hasta hace poco el micrófono. Bienvenida y disculpa. Adelante, Gracias. no te quito tu tiempo, Luis. Qué placer estar aquí y qué maravilla de introducción, Juan, te lo agradezco enormemente. Estas son dos personas, Juan y Luis, que han sido mentores y a quienes les agradezco de verdad muchos de mis éxitos, no, ninguno de mis fracasos, pero mis éxitos se los debo a gente como ellos que me ayudaron en el camino y que me ha enseñado mucho sobre la importancia de la mentoría. Y eso es parte de porque uno siente, o me siento muy honrada de volver a Liesa, donde estuve también como visitante, profesora visitante hace unos años, y me encanta poder conversarles sobre esta agenda. Y les digo esto porque, y les voy a dar una anécdota. Cuando el año pasado, en medio del COVID, tengo que decirles que vivir la pandemia desde todo punto de vista humano, personal, profesional, es muy difícil para todo el mundo, para todas las industrias, pero una de las cosas que también me mostró fue verlo desde el punto de vista del sector energético sentada en una refinería, es que la pandemia también fue como una ventana hacia el futuro. Es como un momento de crisis que te dice, si verdaderamente va a haber una transición energética, esto es lo que va a aparecer. No demanda de ninguno de los productos petrolíferos, y eso le dio como muchas luces al sector petrolero oh Dios santo, ¿cómo vamos a sobrevivir esto? Y además de sobrevivir la pandemia, que es un tema, una crisis de corto plazo, yo les diría que la pandemia trajo también esta realización de los riesgos de largo plazo que enfrenta el sector. Entonces no es solamente este tema de pandemia y de la dificultad a nivel humano, a nivel global, económico, social, de salud, sino para el sector energético fue un despertar de los riesgos de muy largo plazo que pueden venir. Una de las cosas que pasa con el sector financiero, del cual, como acaba de explicar Juan, en el cual trabajé realmente toda mi vida, el sector financiero se ajusta mucho antes de que pasen las cosas. Entonces, otra de las cosas que pasó el año pasado es que ya uno empezó a ver cómo el sector financiero empezaba a traer esta agenda, empezaba a hacer preguntas, ya uno empezaba a sentir la presión de que esto no es solamente cómo vas a sobrevivir a corto plazo, sino que te empezaban a hacer preguntas de cuál es tu plan
para la transición energética. ¿Cómo vas a sobrevivir tú la transición energética? Y junto con esta agenda viene también el tema de ESG. Pero el tema de ESG, aunque parezca que es de transición energética, no es solamente de transición energética. Yo lo que diría es que es una estructura distinta de cómo el sector financiero está pensando y está evaluando sus inversiones. Entonces, vamos primero, si les parece, les tengo una presentación que me encantaría compartir con ustedes, en donde la estructura que voy a seguir es, bueno, primero hablar de estos temas ASG, ambientalistas, de responsabilidad social y de gobernanza corporativa, y yo quiero también hablarles un poco del ecosistema de ESG, porque me parece que es bien importante para entender de dónde viene esto, justamente para entender a dónde va. Vamos a estudiar un poquito los componentes, vamos a estudiar un poco también el vínculo con la transición energética. Bueno, como estamos, o sea, yo creo que es siempre bueno tener las definiciones correctas, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con los criterios ambientales es cómo una empresa maneja riesgos ambientales, cómo los reduce, o sea, es toda la estructura operacional de una empresa para manejar los riesgos ambientales y cómo entonces se está preparando para asumir también su contribución en la reducción de gases, en la reducción de gases de carbono. En los temas sociales, las preguntas que se hacen con respecto a este criterio tiene que ver cómo esta compañía maneja sus relaciones laborales, cómo esta compañía respeta o no los derechos humanos, cómo esta compañía maneja la seguridad de sus empleados, cuáles son sus prácticas de empleo y cuáles son sus prácticas de compensación. Entonces, como ustedes ven, esto no tiene nada que ver con el tema ambiental. Y esa es una de las cosas que les quiero traer, que creo que es importante entender. Estos son tres agendas que no tienen nada que ver una con la otra, aparentemente. Y entonces, y de allí lo complicado. O sea, ¿cómo es que tú me estás evaluando en tres cosas que no tienen nada que ver con la otra, pero me das una sola métrica? O sea, ¿en qué me estás evaluando? ¿Me estás evaluando en mi responsabilidad social como corporación y cómo me manejo yo en la economía de un país y cómo me respeto las leyes? ¿O me estás evaluando con respecto a cómo voy con la transición energética? Y el tercer punto es un punto de gobierno corporativo. Y allí lo que tiene que ver es la calidad de gestión, el perfil de riesgo de la empresa, la rendición de cuentas, la transparencia, la junta directiva, cómo está compuesta, de quiénes, el tren ejecutivo, quiénes son, cuáles son las políticas de ética, cuáles son las políticas de denuncias, o sea, todo lo que tiene que ver con el hecho o cómo se define, cómo una empresa se define como una empresa responsable desde el punto de vista de ética. Como digo, estas tres cosas realmente no tienen que ver una con la otra en apariencia, pero viene con la transición energética, porque la transición energética lo que hace es poner en relevancia el tema ambiental, y entonces esto era una agenda que ya venía en el tiempo. Entonces, les digo esto porque ustedes van a dar cuenta que hay cosas aquí que, independientemente que uno crea si viene la transición energética más rápido, menos rápido, si es algo que las empresas de América Latina tienen que seguir o no tienen que seguir, parte de esta agenda es una agenda de responsabilidad social y gobernanza corporativa que toda empresa, crea o no, en la transición energética tiene que seguir. Porque esto sí tiene que ver con riesgos materiales. Una empresa que se comporta incorrectamente, que no sigue los temas de buenas prácticas corporativas, termina teniendo problemas para sus inversionistas, además que no son las maneras correctas de funcionar en una economía. Entonces, vamos a entrar un poquito en el tema de por qué esto se ha vuelto tan importante. ¿Cuáles son los criterios o cuál es la estructura de pensamiento detrás de los inversionistas que hace que esta agenda se vuelva una agenda, como llama uno, material? Hay temas que son materiales y hay temas que no son materiales. ¿Por qué esto es importante? Porque en una agenda, cuando una empresa que tiene que emitir informes financieros,
una de las responsabilidades que tiene una empresa para con sus accionistas y para con sus acreedores es que uno tiene, por obligación regulatoria y legal, uno tiene que decirle a sus inversionistas y a sus acreedores, estos son todos los riesgos que yo estoy enfrentando, estos son la manera como los estoy manejando, pero lo que uno no puede hacer desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista legislativo, de cumplimiento por las normativas de la mayor parte de los países, es que uno no puede estar escondiendo ni riesgos, ni puede estar obviándolos, sino que es extremadamente importante el ser totalmente franco y totalmente transparente con respecto al tipo de riesgo que uno está enfrentando como compañía, así como también problemas que uno ha tenido, las acusaciones legales que uno puede tener. O sea, todas esas cosas están escritas en los reportes financieros que pasan por el comité de auditoría, que terminan siendo auditados por las grandes auditorías. Estas son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Si usted quiere listar sus acciones en el mercado de valores, usted quiere emitir deuda en los mercados internacionales, ok, perfecto, entonces le vamos a prestar dinero. Pero estas son las reglas que usted va a seguir, usted va a comportarse de esta manera, estas son las buenas prácticas, y usted nos tiene que explicar cuáles son los riesgos y cómo los está manejando. Entonces, la agenda ESG, en este momento lo que está pasando es que desde los años 60, 70, este tema financiero está ya el mundo lo tiene clarísimo. Todos los auditores, hay una serie de regulaciones que uno tiene que seguir, están bastante estandarizadas, en todos los mercados se usan de la misma manera, se siguen las mismas prácticas de requerimientos de información, eso está bastante claro. ¿Qué es lo que es la agenda ESG? Es un intento de replicar exactamente todas estas métricas que conocemos, todas estas métricas sobre todo financieras, que son propias de hacer una compañía en donde uno tiene que reportar mensualmente o trimestralmente, hacer lo mismo con el tema ESG. Y entonces de allí viene lo complicado, porque para uno poder entonces empezar, o sea, si empiezan a haber requerimientos de disclosure, es decir, de tener que informar sobre estos temas, uno tiene que informar sobre su materialidad. Entonces, ¿cuáles son estos elementos de ESG que son materiales, cuáles no son? Hay también temas reputacionales, hay también temas de que hay ya una literatura en Estados Unidos y en Europa, particularmente Europa, tengo que decir, es donde esta agenda ha estado más fuerte, en donde se muestra que las empresas que siguen temas o que son responsables con temas ESG tienden a tener mejores resultados financieros. Y en líneas generales, o sea, eso es un tema de control de riesgo y además de exigencia de los reguladores. Entonces lo que ven es que este ecosistema también está creando el racional para explicar por qué es que las empresas ahora tienen que no solamente emitir reportes financieros, sino emitir reportes que se llaman ASG. Yo creo que Juan y Luis se recuerdan perfectamente que hay partes de esta agenda que no son nuevas. Yo me acuerdo PDVSA tener que emitir reportes de responsabilidad social. O sea, estos temas de responsabilidad social y de gobernanza corporativa sí tienen tiempo existiendo. El tema es que ahora se juntaron todos y los pusieron junto con los riesgos ambientales. Entonces, una de las cosas que tengo que decir es que a mí me ha llamado mucho la atención el origen de todo el tema ESG. Esto realmente viene de las Naciones Unidas y viene desde finales de principios del 2000. Y les diría que para mí hubo un año en particular que fue el año que catalizó realmente todos estos temas de sostenibilidad. Y ese es el año 2015. Dos cosas pasaron en el año 2015. La primera es que todos los países de las Naciones Unidas en el 2015 decidieron que todos se iban a comprometer a seguir 17 objetivos de desarrollo sostenibles. Y aquí tienen todos los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, que tienen que ver con métricas ambientales, de responsabilidad social y de gobernanza corporativa. Eso se comprometieron los países. Entonces, al comprometerse los países, en las Naciones Unidas empezó a hacerle seguimiento a estos temas de, ok, tú te acabas de comprometer conmigo, que a ti te va a importar cómo tratas a tus trabajadores, que tú vas a respetar los derechos humanos, que tú vas a tener políticas anticorrupción y que tú vas a respetar el ambiente. Entonces, después de hacer esas declaraciones, las Naciones Unidas
empieza a crear una serie de instituciones que entonces van a hacerle seguimiento a esas promesas. Pero la otra cosa que pasó en el 2015, déjame ponérselo un momentito. Vamos a ver si funciona aquí. No. Es esto. ¿Qué es el Acuerdo de París y cómo funciona? El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Esto requiere una transformación económica y social para enfrentar los desafíos climáticos ahora y en el futuro. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de 5 años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas. Durante 2020, los países presentan sus planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional. Los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en dichas contribuciones las acciones que tomarán para crear resiliencia y adaptarse a los efectos del aumento de las temperaturas. Entre otros, también se incluye la adaptación y los flujos financieros. El Acuerdo de París proporciona también un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de capacidad a los países que lo necesitan. A partir de 2024, los países informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas. El progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París se evaluará a partir del balance mundial. Esto dará lugar a recomendaciones para que los países establezcan planes más ambiciosos en la próxima ronda. Bueno, lo que tienen que saber es que esta nueva ronda empieza en más o menos como 3 semanas. Las primeras 2 semanas de noviembre hay otra ronda del Club de París, del cambio climático, esta vez en Glasgow, y se va a continuar con este tema. Vamos a ver cómo lo que dice el profesor Szabo sobre la crisis de gas en este momento puede o no afectar este tema. Pero entonces, por una parte tienen a los países comprometiéndose con objetivos de desarrollo y por otra parte tienen a los países comprometiéndose con reducción de gases de invernadero. Entonces, ¿qué hace las Naciones Unidas? Bueno, se pone a trabajar y empieza una serie de organizaciones que a mí me ha dejado impresionada, porque yo no tenía claridad, hasta que no estuve enfrentada a esta agenda el año pasado, no tenía claridad de la profundidad del trabajo que las Naciones Unidas ha hecho con este tema. Entonces, crean una cosa que se llama los principios responsables de inversiones. En este momento, el número de instituciones que está vinculada con esta organización son más o menos como 4.000. Tienen los activos que tienen bajo control es como 140 billones de dólares. Y aquí están todas las organizaciones que ustedes se pueden imaginar, de fondos de inversión, de banca, que poco a poco han ido uniéndose a esta organización de inversionistas, en donde, o sea, tú no simplemente te unes, tú te unes y dices, cómo yo voy a reducir, cómo yo voy a contribuir al ambiente, cómo voy a reducir mi portafolio para mejorar, para hacer que mi portafolio refleje empresas que sean sostenibles en el tiempo, cómo voy a hacer para que mi portafolio refleje también empresas que se comprometan con los criterios de ESG, porque no solamente es el tema ambiental, sino el criterios de ESG. Entonces, después las Naciones Unidas no solamente reúnen a los inversionistas, sino reúnen a casi todas las bolsas de valores del planeta. En este momento hay 112 países, con un total de número de empresas de 56.000 empresas, una capitalización de mercado que ya ven allí, y lo que están haciendo estas bolsas de valores a todo el mundo. Ustedes váyanse a la bolsa de valores de Argentina, de Colombia, de donde vayan, ustedes van a ver una serie de criterios de sostenibilidad, de métricas de reportaje. Ok, ahora nos vamos a otra organización que se llama el Compacto Global de las Naciones Unidas. La otra era de inversionistas, la otra era de las bolsas de valores, esta es de compañías. Y entonces tú
decides que tú vas a ser signatario de esta organización, entonces te vas a comprometer con los valores que lo que ustedes están viendo allí. Te vas a comprometer con 10 principios básicos. Uno, que tienen que ver con derechos humanos, otros con derechos laborales, otros con medio ambiente y otros con anticorrupción. Les va a parecer interesante, pero aquí tienen la lista de empresas estatales que en este momento, empresas estatales sobre todo el mundo en desarrollo, que decidieron que ellos iban a ser signatarios de estos principios básicos de gobernanza, de desarrollo y de justicia. Y entonces tenemos a Equinor, a Petrobras, a Sinopec, a YPF, a Petrochina, a Ecopetrol, a Rosneft, a Pertamina. Aquí no está realmente mucha gente de OPEP, pero es para que tengan una idea de que no es tan fácil no estar en este tipo de cosas, porque es que ellos te van a buscar para que tú te comprometas con estos principios. Lo mismo le puedo decir con las aseguradoras. Hay otra organización que comprende más o menos como 180 empresas y tienen 14 billones de dólares en activos. Entonces, ahora las aseguradoras también le van a poner presión a sus asegurados con respecto, bueno, yo te voy a asegurar, pero dime tú, ¿cómo es que tú vas a hacer para resolver estos temas de ESG y estos temas ambientales? Los bancos. Hay otra organización, como están viendo allí, que en este momento tiene 252 bancos, representa el 40% del sistema bancario mundial y tiene bajo administración 65 billones de activos. Entonces, por donde usted lo vea, usted lo que ve es gente, todos los actos, un ecosistema que lo que hace es crecer y en donde cada vez más gente se compromete con los mismos principios. Entonces, una cosa son principios y otras cosas, cómo hacemos esos principios realidad. Entonces, a partir de 2015, una vez que se hicieron estas promesas, tanto ambientales como de desarrollo, empieza un proceso donde una gran cantidad de organizaciones empiezan a tratar de traducir esos principios en métricas. Hay uno en particular que me parece muy relevante, que es este grupo de trabajo sobre el reportaje financiero social al cambio climático. Y les digo esto porque esto viene del G20. El G20 tiene una organización que está compuesta por los bancos centrales y por los ministros de finanzas, cuyo mandato es que ellos se encarguen de la estabilidad financiera. Y entonces, la manera como ellos tratan de estandarizar, no solamente se ayudan mutuamente y coordinan mutuamente para la estabilidad del sector financiero, sino también trabajan para establecer estándares. Bueno, estos señores decidieron, ok, miren lo que estamos escuchando sobre el cambio climático en esta ronda de París, entonces nosotros ahora vamos a empezar un grupo de trabajo que analice desde el punto de vista del sector financiero cuáles son los riesgos climáticos a los cuales se enfrenta ese portafolio. Y entonces fue liderado por Michael Bloomberg. Ellos sacaron un reporte en donde dijeron, ok, ustedes empresas, ahora ustedes tienen que presentar una serie de métricas y una serie, nos tienen que dar información sobre una serie de procesos administrativos de cómo van a manejar ustedes el cambio climático. Entonces, la primera cosa que quieren es, usted tiene que reportarnos cómo está manejando las emisiones, cómo está manejando el gas flaring, la emisión de gas no voluntaria, y una serie de temas más que todo climáticos. Usted no solamente me va a reportar todo este tipo de cosas, sino que usted me va a explicar cómo es que usted está manejando estos riesgos. Además, dentro de su requerimiento de información hacia los inversionistas, usted me va a explicar cuál es la estrategia que usted tiene para no solamente para manejar esos riesgos y que esos riesgos no se incrementen en el futuro. Y luego me va a explicar la gobernanza alrededor del manejo de esos riesgos. Es decir, eso la Junta Directiva entiende de riesgos ambientales, los riesgos ambientales los está manejando una persona del Departamento de Relaciones Públicas o es parte integral del CFO o de la persona que maneja la finanza o del CEO. O sea, todo esto, ellos establecieron, pasaron 3 años trabajando en esto, lo sacaron y esto por la razón, justamente porque viene de los ministros de Economía y los bancos centrales, está empezando a tener un impacto en regulación. Y entonces,
los tres reguladores en este momento que se han metido más, y de lo que solamente he visto en otras partes del mundo hay otros reguladores que están haciendo o buscando algo similar, pero les puedo decir que en este momento la Unión Europea, a partir del marzo del 2021, todas las instituciones financieras de la Unión Europea tienen que empezar a explicar cómo sus portafolios de inversión y sus exposiciones a distintos, sea a través de deuda, sea a través de créditos, pueden estar en riesgo por razones de cambio climático. Y les puedo decir que lo que viene después es que las empresas empiecen a reportar, así como uno reporta sus balances financieros, las empresas van a tener que empezar a reportar al regulador. No es simplemente, en este momento uno simplemente reporta en el web, en la página web. Es un reporte que no tiene implicaciones legales, es un reporte simplemente que uno explica qué es lo que está haciendo. En el momento, para el 2025, ese reporte va a tener implicaciones legales en Europa. Y entonces va a afectar no solamente a las corporaciones que están en Estados Unidos, sino que están en Europa, sino a cualquier corporación que esté listada en Europa. Y esas son muchas corporaciones de países emergentes. Los reguladores británicos decidieron que ellos no se iban a ir por ESG, sino se van a ir por lo que acabo de explicarles anteriormente, que es, yo quiero que tú me hagas un reporte de tus riesgos climáticos solamente. O sea, es decir, ahora las empresas en Inglaterra ya se hizo, ya se estableció la estructura de que usted a partir de 2025 me va a empezar también a reportar todo esto. Entonces, la SEC en los Estados Unidos, que es el regulador financiero, es el que está más atrasado de todos. Evidentemente, los Estados Unidos es un productor de petróleo, entonces yo creo que eso hace esta discusión un poco más difícil para los Estados Unidos. Pero la SEC también se va a meter al final del año. Lo más probable es que vengan con todavía no con una regulación, pero por lo menos con algo que va a parecerse con una guía que va a terminar en regulación, que tiene que ver con el manejo de riesgos climáticos en el sector financiero. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí esto? Es que ya pasamos de puras promesas, luego pasamos a empezar a escribir métricas y ahora estamos pasando a regulación. Entonces, yo creo que esto es importante porque independientemente que si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, le parece que el cambio climático es mentira o no es mentira, o la transición energética no va a venir si no está dentro de mucho, yo lo que les puedo decir es que todas estas cosas ya están ocurriendo, están teniendo impacto. Entonces les voy a decir, la primera cosa es que esto es simplemente un subconjunto de las métricas que ahora las corporaciones están teniendo que hacer. Yo les puedo decir que yo en Citco hicimos el primer reporte ESG de la compañía. El requerimiento institucional que esto implica de poder hacer establecer estas métricas, empezar entonces a poder reportarlas regularmente, entender cómo hacer cambios institucionales para que la institución misma empiece a hacer esto. O sea, esto no son pajaritos, esto es una cosa complicada desde el punto de vista institucional. Y esto y les puedo decir, yo he visto toda la lista de las compañías estatales petroleras, y Saudi Aramco, Rosneft, Petrobras, YPF, Pemex, todas están reportando, todas tienen versiones de un reporte ESG. No voy a entrar en detalles qué tan buenas son. El punto es que todas estas empresas petroleras están sintiendo que tienen que reportar. O sea, independientemente de que les parezca o no les parezca, están empezando a reportar y están reportando desde hace un año, máximo 2 años. Entonces, esto es algo que está teniendo consecuencias reales y que está llevando a todas estas empresas a tener que hacer los mismos cambios institucionales para poder montarse en este tren de ESG. ¿Por qué? Bueno, ok, esto es una página de Bloomberg. Bloomberg es un terminal financiero en donde cualquier persona que esté en el sector financiero abre Bloomberg y entonces le dice, esto es total. Esta es la página de total de ESG. Y entonces, en la página de total de ESG, yo tengo las métricas más importantes del tema ambiental,
tengo las métricas sociales que en este caso aquí tienen que ver con el número de mujeres en la junta directiva, el número de mujeres en los temas, en el cuerpo ejecutivo, si los empleados están representados en sindicatos y otro tipo de temas. Y después el tema de governance, que es el número de directores independientes, el porcentaje de la junta directiva donde hay que ser de mujeres, la edad, o sea, esto ya está, o sea, esto simplemente le pongo total SG y aquí me sale el análisis de total, la historia, los puntajes, además la comparación con sus peers. No tengo aquí el de Pemex, porque Pemex no tiene mucha información, pero así como esto lo hay de Saudi Aramco, de Rosneft, de todo. O sea, esto de verdad es de un día para otro, las empresas estatales petroleras se han visto en la necesidad de empezar a aumentar significativamente su transparencia con respecto a métricas que no son financieras, sino son cualitativas. Y que, bueno, o sea, este es el mundo nuevo donde estamos, ¿no? Entonces, yo aquí les pongo, además de que hay todo esto, empiezan a haber agencias de rating que evalúan con respecto al performance de ESG. Entonces, yo aquí les tengo una de ellas, que es MSCI, y les quiero poner para que, bueno, a mí me llamó la atención este cuadro, ¿no? Porque esta categorización, porque Equinor parece ser el ejemplo a seguir en términos de ESG. Repsol el segundo, PTTEP es la empresa petrolera de TAI, Eni es la italiana, de último está Pemex y Petrochina y YPF, pero no es que Chevron está de primera, no es que Exxon está de primera, o sea, están en promedio, o sea, yo estoy comparándolas a todas para ver cómo se comportan, ¿no? Entonces, esto no es solamente un tema de las petroleras, esto es un tema de toda la industria, ¿no? O sea, lo complicado de tener que evaluarse ahora en métricas que son completamente cualitativas, ¿no? Entonces, además de explicarles todo el ecosistema, le quiero explicarles el impacto que esto está teniendo. No solamente, ya vieron, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que empezar a reportar, te están empezando a evaluar con respecto a tu performance en términos de ESG, y ahora yo veo que la banca sí tiene que descarbonizar su portafolio. Bueno, entonces sí, la manera más fácil de descarbonizar tu portafolio es descarbonizar aquellas actividades que tú sabes que son que más afectan el ambiente en términos de producción de carbón. Bueno, entonces olvídense, o sea, lo que tienen es bancos y después tienen columnas por actividad. Entonces, no hay plata, o sea, los bancos no van a financiar una planta que se maneja carbón. O sea, aquí verde significa que ya no hay restricciones con respecto a financiamiento de plantas de carbón. Después hay restricciones, ¿existen o no restricciones con respecto a minería de carbón? Sí. ¿Existe o no restricciones con respecto a producción de petróleo en el Ártico? Sí. Creo que es importante que vean que ya empiezan a haber restricciones en todo lo que tiene que ver con el oil sands, que es Canadá. Son las arenas de Canadá, que se parecen mucho a Orinoco, y ya empiezan a haber restricciones ahí bien claras. Una cosa sorprendente es que el siguiente paso ya se está dando. Shell, ya hay dos bancos europeos que ya no le prestan ni siquiera al Shell de Estados Unidos. Entonces, y no le van a prestar ni al Shell de Argentina, evidentemente, pero o sea, esto está teniendo repercusiones reales. Entonces, ahora, les estoy enseñando los bancos. Entonces, ellos lo que hacen es prestar, bueno, dinero en forma de créditos de distinta magnitud. Después vamos a hablar de otros inversionistas, que son los que están en la parte de equity, los que tienen acciones de las empresas. Entonces, desde el punto de vista de las acciones de las empresas, el tema con estos inversionistas es el concepto de activos atrapados. Cuando uno valora una compañía petrolera, una de las cosas más importantes en esa valoración es el nivel de reservas que tiene. Pero si las reservas se van a quedar atrapadas en el piso, atrapadas debajo del subsuelo, ¿de qué me sirve? O sea, ya no puede ser parte de la valoración. Sí,
Además, yo soy una empresa de refinación y la refinación va a desaparecer en 40 años porque todo se va a electrificar. Estoy exagerando, pero es para que entiendan el concepto. Entonces, a mí se me está valorando mi compañía en relación a mi capacidad de refinación, mis oleoductos y mis terminales. ¿Para qué? O sea, ya esa misma compañía no tiene el mismo valor si este sector va a desaparecer. Entonces, si yo soy un accionista si yo soy un inversionista en acciones, para mí esto tiene un impacto de verdad bien relevante, porque entonces estoy metida soy accionista de una compañía que puede ser que desaparezca en el tiempo, cuyo valor va a ir perdiéndose en el tiempo. Entonces, ¿por qué hay estos movimientos tan fuertes que uno está viendo en las juntas directivas de las empresas petroleras internacionales? Porque los accionistas están metiéndose en las juntas directivas para empujar a las compañías petroleras internacionales a que empiecen a pensarse en un modelo de negocios donde ellas existen en 20 años y que no desaparecen. Entonces, estos accionistas sí tienen la capacidad de voz y se están metiendo en las juntas directivas. En una junta directiva de una empresa estatal petrolera donde los accionistas independientes solamente tienen una posición pequeña, no tienen esa capacidad de voz. Entonces, puede ser que no tengan los mismos, que las empresas petroleras estatales no tengan la misma presión, por lo menos viniéndole de accionistas, si no tienen un gobierno que está completamente comprometido con esta agenda. Pero las empresas petroleras estatales sí tienen que emitir bonos, porque esto es como saben, esto es una industria muy intensiva en capital. Bueno, una cosa que está pasando, que a mí me parece fascinante, es el concepto de bonos verdes. Pero yo he trabajado realmente mucho más tiempo en el tema de bonos que en el tema de acciones, pero el tema de bonos está explotando desde el punto de vista de este nuevo concepto de bono. Hay bonos verdes, hay bonos para la transición, hay bonos sociales, hay bonos ESG, hay bonos sostenibles. ¿Por qué son diferentes esos bonos a los otros? Esos nuevos bonos tienen una gran diferencia, que es que el bono, uno se compromete con el inversionista a quien uno le va a prestar el dinero. Es, ok, tú me vas a prestar dinero para que yo me compre para que yo descarbonice esto, para que yo me compre una central, una empresa de energía eólica. Entonces, uno puede ser una empresa estatal, pero puede conseguir un bono en donde el bono o el financiamiento va a ser para una cosa específica. Entonces, casi que es un financiamiento estructurado, porque no es un financiamiento. Normalmente, cuando uno emite bonos, hay una parte que dice, ¿para qué es esta emisión de bonos? ¿Para qué tiene usted este financiamiento? Y normalmente lo que dice allí es para actividades generales o de refinanciamiento. No hay especificidad en el uso del bono. Estos son bonos donde todo el tema del bono es para qué lo va a hacer usted. Y entonces los multilaterales también están ayudando a los países y a las empresas estatales públicas a poder hacer estos bonos. Y entonces lo que hacen es, ok, nosotros vamos a utilizar este bono para hacer esto. Vamos a suponer, como les decía, para comprar una central de una empresa de energía eólica. Y entonces se estructura el bono para que no haya manera que esa empresa utilice esa plata para otra cosa que no sea esa adquisición. Y la otra cosa es que muchos de estos bonos están viniendo también con indicadores de performance, indicadores con métricas ambientales. Entonces, por ejemplo, o con métricas sociales. Si usted, por ejemplo, está pidiendo plata para hacer algo que va a ayudar a descarbonizarlo, entonces usted tiene que decir cómo cree usted que esa adquisición lo va a descarbonizar, y entonces tiene que probar que eso es cierto. Y entonces vamos a suponer que en 5 años usted cree que va a poder reducir en 1% por año sus emisiones de carbono. Entonces se están estableciendo estos bonos, tienen entonces unas métricas de performance que si usted no logra hacer lo que usted dijo que iba a hacer, entonces hay penalidad al final del bono. Usted paga el bono con una penalidad porque usted no logró lo que usted quería hacer. Entonces hay todo en la industria, como ustedes están viendo con esta gráfica, esto está explotando, hay toda la industria alrededor de esto,
para ayudar a todas las compañías en su proceso de transición energética, en sus procesos de mejora de prácticas sociales, en sus procesos de mejora de prácticas de gobernanza. Entonces, el otro inversionista importante, hablamos de los bancos, hablamos de los inversionistas en acciones, hablamos de los inversionistas de bonos, vamos a hablar de los inversionistas internacionales, que son los que están en las empresas, en los joint ventures. Bueno, aquí ustedes ven una gráfica como la inversión de las empresas internacionales privadas ha ido cayendo significativamente. Y entonces ahora, o sea, me imagino que ya en el 2022 las compañías petroleras de China son las que más invierten en petróleo, porque dado lo que estamos viendo en la tendencia. Pero eso también dice que una de las cosas que yo estoy viendo es que también el efecto va a venir por el lado de la inversión extranjera directa, que particularmente en América Latina es tan importante. Entonces, porque realmente lo que está pasando es que la inversión en energía se está moviendo hacia energías no fósiles. Entonces, antes el capital que iba a energía iba una concentración muy importante en fósiles, ahora cada vez más uno va a ver que ese capital va a ir moviéndose cada vez más a energías no fósiles. En este momento, realmente, el porcentaje del CAPEX que las empresas petroleras internacionales están dedicando al tema de renovables es bajo. En 2021, aquí lo tienen, es 4% como con respecto al total del CAPEX. O sea que no es alto, era nada hace 2 años, pero ha estado aumentando. Y, o sea, si uno de verdad les cree las promesas que han hecho, este CAPEX va a aumentar la proporción de renovables y de descarbonización, va a aumentar significativamente en el CAPEX y va a dejar cada vez menos dinero o cada vez menos fuentes de financiamiento a las empresas estatales petroleras que sí necesitan, que no tienen ese flujo de caja. Entonces, y esto es problemático porque una de las cosas que uno ve cuando uno ve en dónde realmente invierten las empresas estatales es que las empresas estatales invierten en todo lo que tiene que ver con onshore convencional. Hay muy pocas empresas estatales que tienen, como Petrobras, que tienen realmente la experticia en offshore, invierten toda su plata en offshore. La mayor parte de las empresas estatales invierten en lo más plain vanilla que existe en petróleo. Entonces, son las empresas privadas internacionales las que tienen las que traen ese capital de riesgo y las que traen esa capacidad de financiamiento. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? A mí esto me dice que si una empresa estatal quiere producir y aumentar sus inversiones en petróleo, va a tener que tener una disciplina con su flujo de caja mucho mayor a la que ha tenido en el pasado. Y entonces eso significa que no estoy segura cuánto van a poder aguantar los subsidios que se dan, los subsidios en el tema energético, particularmente en el tema de gasolina o en el tema de gas, que han podido dar las empresas petroleras estatales, que es que no van a poder hacer todo. O sea, cada vez tienen menos capital, el capital cada vez van a tener menos acceso y el capital extranjero va a estar cada vez más selectivo con respecto a dónde van a ir. Y selectivo significa, a mi parecer, que ellos van a tener mucha dificultad a meterse en proyectos de mucha duración, donde solamente se ve el resultado en 6, 7 años, van a estar en proyectos de corto plazo, de altas rentas, y van a darle prioridad a aquellos lugares en donde los riesgos los riesgos políticos para la explotación de petróleo no sean tan difíciles, porque es que no hay tiempo. Uno no puede, o sea, no es como era antes, uno puede esperarse toda la vida, yo estoy en Venezuela aquí por toda la vida, porque ¿qué importa? Porque no, es que ya no es toda la vida, ya tienes, o sea, un margen específico, tú necesitas tu flujo de caja, necesitas generar flujo de caja para poder financiar tu transición, no puedes perder tiempo. Entonces, eso te cambia completamente la manera como los inversionistas internacionales ven a los países y a las reservas que tienen los países, por el concepto de stranded assets, el concepto de activos atrapados, porque ¿qué importa? ¿Qué importa que tengas 100 años de reserva si no los vas a poder desarrollar? O sea, aquí tenemos una ventana que no sabemos si es de 20, 30, 40, y es verdad que siempre se va a producir petróleo y gas, pero lo van a producir, digamos que posiblemente
aquellas empresas petroleras que sí, o sea, entren en este juego de una manera más importante en términos de mejorarse su perfil de riesgo en términos de ESG. Entonces, aquí simplemente les pongo, o sea, yo lo que estoy viendo en términos de inversiones de energía renovable es una cosa de verdad bien interesante. Y ya déjenme enseñarles otra cosa, bueno, déjenme pararme aquí. Y una de las cosas interesantes es que esa inversión en esa nueva energía es una inversión que es realmente privada y el destinatario es realmente privado. Entonces también puede generar un cambio distinto de cómo estamos viendo la relación entre el Estado y el mercado en este nuevo sector energético del futuro. Independientemente de cuánto llegue, no tiene que llegar mañana, pero las inversiones eólicas no son inversiones estatales, las inversiones solares no son inversiones estatales. Y cada vez más las inversiones de gas están haciéndolo también los privados. Entonces, las instituciones que se necesitan para esta nueva estructura energética, no sé si las tenemos. Y lo que me dice es que de verdad los países, no todos los países petroleros están en el mismo nivel con respecto a su preparación y su capacidad de ajuste, pero esta gráfica me pareció bien interesante de cómo se estaban, no porque el Banco Mundial tenga todas las verdades, pero es un ejercicio interesante de los países que tienen mucha exposición de riesgo al tema de transición energética, pero tienen poca capacidad de ajuste. Ahí lo tienen en ese perfil donde está Libia, Irak, Nigeria, Venezuela, Irán, Guyana, África, Rusia, Kuwait. O sea, digamos que no son pocos, ¿no? Entonces esto es un tema complicado para muchos de ellos. Déjame parar un momentito, preguntarle a Juan cómo voy de tiempo. Más bien, Luisa, lo importante es que de tu mensaje, no importa si es un poco más largo, porque preferimos reducir las preguntas que dejar de conocer toda tu sabiduría en el tema. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo último, o sea, yo ahora quiero pasar un poco al tema de América Latina y hablarles de qué significa ajustarse a un mundo el mundo de la transición energética. Entonces, ajustarse a ese mundo, a mi parecer, no significa que uno va a dejar de ser, sobre todo las empresas petroleras y de gas, que uno va a dejar de ser una empresa petrolera y de gas. Hay varias cosas que ya yo estoy viendo que están pasando en Estados Unidos, en Europa y en otras partes. La primera es que es la idea de descarbonizar, de hacer mucho más eficiente y mucho más, vamos a utilizar la palabra descarbonizar las actividades existentes petroleras. Entonces eso significa tratar de utilizar en la mayor medida posible todas las tecnologías para reducir o para tratar de eliminar hasta cero el tema del venteo de gas. Esa es una que pareciera bastante lógica y bastante fácil de seguir y que ayudaría bastante en las métricas de las compañías petroleras en líneas generales en términos de reducción de emisiones. Hay otra cosa que también están haciendo y yo creo que uno de los mensajes es que lo que yo estoy viendo en el mundo es inversión en tecnología e innovación como tenía tiempo que no veía. Esto es un ciclo de creativo, de inversión, de reimaginarse muchos de los procesos y es conversaciones que he tenido con Juan de cómo nos podemos imaginar todos estos procesos en Venezuela. Porque hay una inversión, o sea, además de tratar de reducir a lo mayor posible todo el tema de emisiones de gases dentro de la producción existente, también está la idea cómo capturar entonces, o sea, lo que no podemos reducir con la tecnología que tenemos en este momento y con mejoras operacionales, ¿cómo podemos reducir? Capturando emisiones de la atmósfera. O sea, hay todo este tema
que se llama almacenaje, captura y utilización del CO2, donde veo a todas las empresas metidas. Porque si logran hacer esto a escala, porque esto se ha hecho, pero no a la escala que se necesita. Si esto se logra hacer a escala, esto es un mundo en donde las empresas petroleras existen, porque pueden seguir produciendo tanto petróleo como gas, pero también tienen un mecanismo por medio del cual lo que no puedan reducir, o sea, pueden reducirlo hasta un cierto punto, pero lo que no pueden reducir, entonces lo pueden capturar del ambiente, entonces así pueden respetar o por lo menos cumplir con sus metas de cero emisiones netas. Las empresas petroleras americanas no han llegado a comprometerse con esto, pero ya tenemos a Petrobras y tenemos a Ecopetrol y tenemos muchas empresas europeas que se han comprometido con el concepto de que ellas para el 2050 van a ser netas, van a tener emisiones netas, cero. ¿Y qué significa eso? Bueno, que, o sea, no solamente que van a reducir sus emisiones lo más que pueden con la tecnología existente, sino que van a invertir en todo lo que puedan para poder capturar entonces emisiones de gas del ambiente, y de manera tal de que, bueno, o sea, lo que están haciendo por un lado les resta carbono, o sea, están contribuyendo, y en términos de sus métricas y de su responsabilidad y que bancos puedan prestarle, ellos pueden decir, mira, yo soy net zero, que es emisión cero, entonces estoy cumpliendo con mi parte, entonces yo existo. Entonces lo que yo veo es como clusters, o sea, como grupos de empresas, dada lo complejo de esto, las inversiones que se necesitan de capital, empiezan a ver como centros de innovación y centros de inversión. Hay uno en Japón, hay otro en Houston, en donde están queriendo ver cómo llevan a escala estas tecnologías. Entonces, todos están haciendo estas dos cosas. Después hay otras que no solamente están haciendo eso, sino que están diversificándose con respecto a otras líneas de negocio. Esas están siendo más las europeas que las americanas. Las americanas todavía no están en esa onda. Las americanas están en la onda de cómo hacemos nuestra producción lo más limpio posible. Las europeas están en la onda de diversificarse, y tiene sentido en el caso de ellas, porque tú tienes un mercado, ellas existen en un mercado que posiblemente va a ser el mercado que se va a electrificar lo más rápido posible, cuyo flota de transporte se va a electrificar lo más rápido posible. Entonces el mercado donde ellas operan es el mercado de la vanguardia. Entonces tiene todo el sentido de que se diversifiquen, porque si no se van a tener que ir a otro mercado, ¿no? Entonces, y aquí están todas estas empresas. Entonces yo lo que he visto es que en donde he visto más diversificación con respecto a generación de electricidad es en aquellas que saben hacer offshore. Porque el know-how que necesitan para hacer offshore de petróleo es una cosa que tú puedes transferir esos conocimientos para hacer offshore de eólico. Entonces ahí empiezan a haber empresas petroleras compitiendo con las otras empresas que existen de energía eólica. En energía solar, lo que he visto es que lo que están haciendo, cuando uno se compromete a una reducción reducción de gases de neta cero, uno tiene, o sea, hay que verlo desde el punto de vista de lo que se llama el Scope 1 y el Scope 2. El Scope 1 es la producción tuya, es tus actividades directas, y el Scope 2 es lo que tiene que ver con todas las cosas, suplidores o servicios que tú utilizas para producir. Entonces, lo que yo he visto que están haciendo las refinadoras y muchas de las empresas petroleras, de hecho Ecopetrol está haciendo esto también, es que la electricidad que necesitan para poder producir petróleo y gas, entonces lo que están haciendo es, bueno, entonces yo genero esa electricidad con energía solar o con energía eólica, o compro energía eólica o energía solar, de manera tal de que, bueno, no puedo reducir por el lado de la producción de petróleo y gas, pero sí reduzco por el lado del Scope 2, que es el lado de los servicios, todo lo que necesito para poder producir petróleo y gas. Entonces esa es otra de las aristas que he visto
en este tema. En América Latina, y yo sé que van a tener otras charlas en otro momento donde van a hablar en relación a esto de una manera mucho más profunda, pero en América Latina yo creo que todavía está por definirse, ¿no? Y creo, o sea, hay dos, yo diría que hay como tres modelos distintos. El primero es el modelo de Ecopetrol, yo me declaro que voy a hacer net zero, que es que voy a hacer, voy a emitir cero en 2050 y que voy a seguir tratar de no solamente descarbonizar lo que más pueda mi propia producción, sino que también voy a buscar otras fuentes de negocio como fue la adquisición de ISA, que es una empresa de transmisión de electricidad. Petrobras es un ejemplo que a mí me parece fascinante. Petrobras es una de estas pocas empresas que va a poder subsistir, o sea, en este mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno ve hasta los escenarios más agresivos de transición energética, de todas maneras, esa matriz energética no tiene 60 el petróleo y el gas no tienen 60% de esa matriz energética, sino tienen algo así como 20%. Entonces, hay muchas empresas petroleras que le están apostando a ser el último, yo voy a poder ser competitivo en este mercado mucho más reducido. Sea esto verdad o no, pero así como se lo están pensando. Entonces, yo veo a los saudis, particularmente a los saudis y a las empresas de los Emiratos, están totalmente metidas en ese tema. Lo que están haciendo en términos de descarbonización, lo que están invirtiendo en términos de esto que les estaba hablando antes, que seguramente el doctor Juan Sabo les ha hablado, que es de CCUS, que es almacenaje, captura y utilización de carbono. Los saudis están invirtiendo montones de dinero, además están invirtiendo en eólico, están invirtiendo en solares, ellos están invirtiendo en todo lo que tiene que ver con descarbonización también. Petrobras lo que está haciendo es, ok, yo voy a hacer todo eso también, yo voy a, no solamente eso, sino que yo voy a lograr que mi producción de presal, que de por sí tiene bajo carbono, voy a tratar de hacerla lo más limpio posible. Entonces, Petrobras está desinvirtiendo de todo lo que tenía, está levantando caja de una manera increíble y está haciendo una apuesta empresarial que yo creo que es una apuesta correcta, porque ellos, la producción de presal continúa, pueden ser presales offshore, pero offshore, esto ya es... los ingenieros creo que pueden explicar mejor que yo, pero esto es todavía más complejo desde el punto de vista tecnológico de lo que estaba haciendo Petrobras antes simplemente porque la producción de petróleo no es en la primera capa, sino es del océano, sino es que tienes que ir debajo de una capa de sal para llegar al petróleo. Entonces, lo que yo he visto es que, siguiendo Petrobras, es que Petrobras ha decidido que ellos no van a hacer un proyecto que sea mayor, que el break-even, o sea, que el retorno del proyecto no les dé a $35 por barril. Entonces, en el escenario que se imagina más agresivo que se puede imaginar la Agencia Internacional de Energía, el más agresivo tiene un precio de $25 por barril, que es el que puede aguantar el Saudi Aramco. Bueno, ellos están en 35. Y entonces se están posicionando como, bueno, o sea, tú no quieres depender totalmente de tu petróleo de Saudi Aramco y del Medio Oriente. Entonces yo voy a hacer una alternativa barata, voy a hacer una alternativa de ESG responsable y además voy a descarbonizarme y hacer mis operaciones lo más limpias posible. Eso es lo que está haciendo Petrobras. Ellos no están apostando, o sea, ellos es todo lo contrario a todo el mundo. En vez de los demás se están diversificando, Petrobras está vendiendo todo y apostándole a presal. Y así es como ellos van a jugarle a la transición energética. Guyana, Surinam y Ecuador, para mí lo que ellos están haciendo es, vamos a aprovechar esta ventana de oportunidad, no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero vamos a producir todo lo que se pueda producir ya. Vamos a ver, digamos, o sea, lo que yo les puedo decir es que es muy creíble lo de Guyana. O sea, porque básicamente la producción de Guyana es, Exxon decidió que esta era su apuesta en América Latina, le está metiendo una cantidad de dinero, sabe cómo hacerlo, tiene sus partners y ahí va apostándole
aumentar la producción, creo que está en este momento entre 100 a 200.000 barriles por día, a 700, 800.000 barriles por día en los próximos 5 años. En Brasil va a ser 1 millón de barriles por día de aumento en los próximos 5 años. Ecuador, una de las cosas que yo les diría a ustedes es que, a mi parecer, Ecuador, o sea, tiene un presidente que quiere abrir el sector petrolero, tiene una cantidad de problemas regulatorios, o digamos, políticos societales de que, bueno, que no hay un consenso de exactamente cómo reformar ese sector petrolero que tan rápido. Pero a mí me está pareciendo que una de las cosas que está empezando a pasar es este concepto que importa dónde está tu petróleo. Es decir, si tu petróleo está en el medio del Amazonas o en el medio de una jungla, ahí vas a empezar a tener problemas. Y problemas desde el punto de vista de ambientalistas. Porque hay un concepto que a mí me pareció interesantísimo en el tema de las industrias extractivas, que es la licencia social para operar. Y esto fue un tema que se ha desarrollado en los 70 y particularmente con el Exxon Valdez, que fue un accidente espantoso de Exxon en Estados Unidos. Esta idea de que la industria extractiva es una industria contaminante, y eso siempre, digamos que, o sea, esto es la percepción que siempre ha existido de los 70, 80, es una industria contaminante, y por tanto, por ser una industria contaminante, tiene el tema en esta industria es la licencia social para operar. Entonces, ellas tienen más responsabilidad que todas las demás de limpiar y de ayudar a las comunidades. Y es ese tema que durante yo creo que el aumento de los precios de los commodities en los 2000, como que nos olvidamos un poco de ese tema está volviendo con esta agenda. Entonces, yo no estoy segura, y me encantaría escuchar también la opinión de Luis, yo no estoy segura o sea, por ejemplo, con Colombia, me da la impresión de que Colombia puede tener mucho potencial de shale, y bueno, vamos a ver si lo puede desarrollar, pero hay un tema allí de la licencia social para operar en este tema específico de shale. Y yo tengo la sensación que con Ecuador va a ser un poco lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo estos temas se desarrollan en el tiempo. En América Latina todavía no hay presiones de este tipo. Yo creo que va a ser más fácil en áreas como offshore, o sea, Petrobras nadie la está molestando. En Guyana todavía nadie está molestando porque esto es offshore. Pareciera que estos temas también pueden hacer una diferenciación entre aquellas empresas que están sentadas bajo recursos que están en áreas ecológicamente complicadas. Y yo lo que les diría es que para mí Pemex y PDVSA representan los dos conceptos, o sea, yo pusiera estas dos empresas como lo que va a pasar en el futuro si efectivamente la transición energética se da como pensamos que se puede, o como piensa la Agencia Internacional de Energía que se puede dar, porque las dos se van a quedar con activos atrapados. Y Pemex ya nos está mostrando que qué pasa en un mundo, qué pasa en ese mundo. En ese mundo lo que pasa es que la empresa petrolera estatal ya no te da dinero, sino que tú la estás salvando de bancarrota, tú la estás ayudando. Es lo contrario, eso es lo que está pasando ahorita en Pemex. El Estado ha tenido que apoyar a Pemex porque Pemex ha tenido pérdidas millonarias y tiene un nivel de deuda el mayor de todas las empresas petroleras, la mayor de todas las empresas estatales, y tiene problemas de refinanciamiento. O sea, el Estado ha tenido que rescatar a Pemex. En el caso de PDVSA, es para mí y de Venezuela, es lo que puede pasar si un país ya no tiene sus recursos petroleros para desarrollar y para apalancarse. Y lo que uno ve es una caída significativa del ingreso, digamos, crisis humanitaria. O sea, esto... Lo de Venezuela y PDVSA, yo sé que es una excepción que posiblemente ni siquiera se puede comparar, pero utilicémoslo un poquito como un ejemplo de qué le pasa a un país con muy poca capacidad de respuesta, muy dependiente de un petróleo, si ya no puede utilizar ni conseguir financiamiento, ni puede desarrollar ese petróleo, y no tiene capacidad para desarrollar nada más. Entonces, ya no es tanto si tenemos que preguntarnos cuál es el modelo, nos tenemos que preguntar sobre diversificación del modelo de desarrollo de una compañía, es diversificación del modelo de desarrollo de un país. Entonces es una cosa
mucho más complicada en el caso de países petroleros tipo Venezuela y otros países en el Medio Oriente y África. Los quiero dejar con otra reflexión, viniendo de donde vengo, que es el mundo de la refinación. Es este tema del transporte. Porque a diferencia del sector petrolero, que está viendo los países, que está viendo el precio del petróleo subir significativamente, y entonces está diciendo, no, olvídense, o sea, vamos a poder seguir utilizando petróleo, y estamos ahorita teniendo muy buenos resultados financieros porque tenemos unas rentas muy altas. Les puedo decir que eso no está pasando en el sector de refinación. El sector de refinación no le está yendo bien. Se ha recuperado, pero es que en el sector de refinación está como mucho más claro que el tema de los vehículos eléctricos. Entonces, cuando China dice a partir de tal año ya no se pueden vender vehículos de combustión en este país, cuando los europeos también se mueven en esa dirección, cuando Estados Unidos está tratando de electrificar lo más rápido que pueda también. Entonces, uno como dentro de la estructura del sector petrolero, los refinadores son los que están viendo el tema mucho más complicado. No existe tal cosa como una OPEP de la refinación. Entonces, la manera como se regula el mercado no es que hay gente que saca, una gente que ayuda o un cartel que ayuda para reducir la capacidad de refinación temporalmente para que los márgenes mejoren. No. La manera como se está ajustando este mercado es que cerraron refinerías, punto. Y cerraron más o menos como entre 1 a 2 millones de barriles por día de capacidad de refinación, más que todo en Estados Unidos y en Europa, que no regresan. Todavía existen, o sea, los márgenes han mejorado, pero no están ni cerca a lo que han estado en el pasado. Y hay muchas preguntas con respecto a, bueno, o sea, ¿qué tan rápido va a ir esto? Entonces yo lo que veo es que el sector de refinación se está haciendo la pregunta, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir en este nuevo ambiente? Mucho más que el sector de las empresas integradas, porque ellas sí están haciendo mucha plata a nivel del upstream. Cuando yo veo refinación, yo veo que están diversificándose sea a través de totalmente yendo a petroquímica y química, o sea, el sector de petroquímica. Por eso me interesó mucho, Juan, lo que hablabas de que han tenido charlas sobre esto, porque esa es una de las maneras, eso es uno de los sectores que ya sabemos que va a ser resiliente, el sector petroquímico. Y la otra cosa que ocurrió es que las refinerías que cerraron se están reconvirtiendo a lo que se llama biodiesel, que es diésel renovable, en donde se utiliza la estructura actual. O sea, y esto es importantísimo desde el punto de vista de lo que yo les dije antes. Para uno tener una valoración de una compañía, uno tiene que saber que digamos, los hierros que tú tienes valen. Entonces, en una refinadora, si todo se va a mover a eléctrico, entonces te vas a quedar en un momento y vas a tener que desmantelarla, porque ya no va a haber, cuando quiera que eso ocurra. Una de las cosas que está pasando es que sí hay una luz para la refinación, aún en los países desarrollados. Y esa luz está en lo que tiene que ver con renovación de diésel renovable. Porque por más que se quiera electrificar el sector automotor, lo que no se puede electrificar es ni los aviones, ni los trenes, perdón, los trenes no, los aviones, los vehículos de alta distancia, los tanqueros. Y entonces hay un nicho en lo que tiene que ver con diésel renovable, en donde uno utiliza la misma refinería, pero en vez de que el input sea crudo, el input es muchas veces sea residuales de aceite vegetal. En algunos casos se está estudiando si se puede utilizar residual de alga, talo, que es animal fat, grasa animal. O sea, esto es una industria que yo no puedo creer. Es como si uno estuviera viendo una película que no sé si ustedes la vieron alguna vez, que es
Back to the Future, que es Regreso al Futuro, en donde en la última escena llega el señor con el carro y entonces pone puro basura, y entonces así es como funciona el carro. Bueno, la industria del diésel renovable es una industria que utiliza o que recicla desechos. Y hay una Valero, que es una de la refinadora más grande, no, la segunda refinadora más grande de los Estados Unidos, que está en una apuesta importante con el tema de diésel renovable. Entonces, yo lo que veo es mucha innovación dentro del contexto de que aún en las refinadoras saben que no todo se va a electrificar y que se va a seguir necesitando gasolina, jet fuel y fuel oil y todo esto, cada vez menos posiblemente. Pero entonces, ¿cómo diversificarse para poder subsistir y que lo que tú tienes de invertido en capital, en tu estructura, la puedas reconfigurar o la puedes reutilizar para ese mundo del mañana? Bueno, muchas cosas que dije, pero espero que haya sido útil. Me encanta esta invitación, Juan y Luis y María Estela. Si tienen tiempo, no sé si me tomé todo el tiempo, pero abierta a cualquier pregunta que tengan. Mira, mientras María Estela, muchísimas gracias, Luisa, tal como esperábamos, excelente presentación. Mientras María Estela ve las preguntas que vienen por el chat, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú ves agenda ESG haciendo que se formen empresas certificadoras de los resultados ESG, como en el mundo financiero hay los auditores como Pricewaterhouse, KPMG? ¿Tú ves que eso va a ser un nicho para profesionales expertos en la parte social de governance y de la parte ambiental? No solamente es un nicho, sino que Columbia tiene en este momento una maestría en sostenibilidad. O sea, hay gente que ahora viene a hacer una maestría en sostenibilidad, que aprende sobre las métricas, que aprendes cómo, no solamente aprende la historia, sino está ya aprendiendo cómo ser evaluadores de esas métricas, cuáles métricas funcionan, cuáles no, la parte financiera, las métricas. No, esto sí, esto ya están, ya se montaron las universidades en esto. Okay. María Estela, ¿tienes preguntas? Sí, ya tenemos una, Luisa. Excelente presentación. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Tenemos una en el chat y esperemos siguen llegando. La primera la formula Juan Romero y dice, excelente ponencia. En el caso de Venezuela, actualmente estamos participando en este proceso de las ESG. A la hora de una inminente recuperación de la industria petrolera para cambiar esa dirección opuesta, ¿cómo se integraría a este proceso mundial dada la importancia y el tamaño de nuestra industria en la OPEP? Sí, yo creo que esta discusión es una discusión que tenemos constantemente, ¿no? Y a mí lo que me dice, lo que yo les acabo de contar, lo que a mí me dice, es que nosotros vamos a tener que hacer completamente replantearnos nuestra industria petrolera, replantearnos el rol de la empresa estatal petrolera. Tenemos que pensarnos bien en las instituciones que nos van a ayudar a traer capital en este mundo donde el capital cada vez va a estar menos comprometido, está comprometido a otras cosas, y empezar a repensarnos cómo es que vamos a desarrollar. O sea, Venezuela no solamente es que tenía inmensas capacidades en la energía del pasado, déjenme utilizar esa palabra, es como un poco injusta y no correcta, pero yo creo que quien quiera que hable con Juan también sabe que Venezuela tiene muchísimo potencial en el mundo energético del mañana. Entonces, pero de verdad este tema de que la transición energética también nos tiene que obligar
o nos va a obligar a replantearnos las instituciones energéticas. Significa que nos tenemos que empezar a plantear un modelo distinto de desarrollo energético, porque en primer lugar ya no puede haber esto de que los petroleros y los eléctricos no se hablen. O sea, nosotros, lo que me parece es que los países ahora tienen que tener un plan nacional energético, donde todo esté integrado, porque eso es lo que está pasando, todo está integrado. La matriz energética ahora va a estar mucho más orientada hacia electricidad que hacia petróleo y gas, pero petróleo y gas también van a tener un rol. Entonces, ¿cómo nos planteamos, cómo conversamos desde el primer momento que sacamos el petróleo y el gas hasta el último momento que generamos electricidad? ¿Cómo nos planteamos esto de una manera distinta? La otra cosa es que tiene que haber un rol muchísimo más importante del sector privado en esto. Entonces, y para que haya un rol más importante del sector privado, tienen que funcionar los mercados. Entonces, creo que esto es un desafío institucional, pero que si lo logramos entender, pudieran haber oportunidades bellísimas, y además oportunidades con muchos vínculos económicos. Por ejemplo, este tema del diésel puede tener repercusiones muy bonitas en el mundo agrícola. Entonces, es como incluir a la economía como tal en un proceso distinto de desarrollo energético. Y también hay procesos de desarrollo tecnológico que se están haciendo en otras partes, como empezar a capturar un poco ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje que va a ocurrir en otros lugares, pero que va a terminar viniendo a todos los demás países. ¿Qué es lo que necesitamos para poder saber cómo nos vamos a insertar rápidamente? Entonces, estas son cosas que tienen que ver con decisiones de política pública, tienen que ver con compromisos de, mira, o sea, yo sí me quiero insertar en el mundo de una manera distinta, con reglas distintas, y sí creo que esta agenda ESG, eso sí les puedo decir, esta agenda ESG, el tema gobernanza, o sea, Venezuela tiene mucho que hacer con ese tema. O sea, esto no es en broma, el tema gobernanza ahorita está con una lupa. Entonces, no nos vamos a poder posicionar bien si no tenemos esas cosas claras, si no tenemos estos temas de ética, de gobernanza corporativa, de hacer las cosas correctamente, de estructuras, o sea, entonces, estas son todas instituciones, es la creación otra vez de instituciones y de cuáles son las mejores prácticas para poder atraer capital y desarrollar ese potencial que tenemos. Perfecto, Luisa. Tenemos otra pregunta que la formula Freddy Guerque. Dice, muy iluminadora su presentación. ¿Cómo ve el rol del reciclaje químico de los desechos plásticos en las refinerías como fuente de energía, como una alternativa para los refinadores? De ese tema, el tema de plásticos no lo conozco, y de reciclaje de plásticos no lo conozco mucho. Lo que conozco es a muy alto nivel, que durante la pandemia, lo que uno se dio cuenta es que los sectores que fueron más resilientes al tema de la pandemia fue más que todo la parte petroquímica y química. Entonces, estos son productos que van a existir en el momento de transición, y lo que hay que aprender también, o sea, de todas maneras, esto es una agenda que está yendo a todos los sectores, al sector es que es una cosa tan interesante, porque se están haciendo, o sea, cuando tú me preguntabas lo de ESG, en parte del ESG es entender el ESG en minería, el ESG en petroquímica, el ESG en petróleo, el ESG en urbanismo. O sea, cada sector, la gente se está pensando qué significa esto en cada uno, cómo hacer los edificios muchísimo más inteligentes. Eso, por ejemplo, el tema de los carros. Empieza, en este momento, por mucho tiempo los carros se veían simplemente como una manera o sea, los precios de gasolina habían subido muchísimo, hay mucho apoyo fiscal a carros eléctricos,
Hay apoyo fiscal, por cierto, a todo este tipo, tanto en Europa como en Estados Unidos hay apoyo fiscal o reducción de impuestos, incentivos fiscales para adopción de todas estas tecnologías. Pero una de las cosas tiene que ver con la parte de oferta, pero otra cosa tiene que ver con la parte de demanda. Entonces uno diseña políticas también para ver cómo uno hace para orientar la demanda hacia donde uno quiere que termine yendo. Entonces por eso es que hay este soporte para apoyo para los carros eléctricos. Pero una de las cosas que está pasando, y particularmente también en los Estados Unidos, por el efecto de riesgo de cambio climático. O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de cambio climático, no solamente es reducción digamos, de todo el performance de contaminación que puede tener una compañía, es que las compañías mismas están siendo impactadas por los efectos del cambio climático. Entonces, si uno está en un lugar donde hay huracanes, si uno está en un lugar donde hay tsunamis, si estás en California, estás en un lugar donde normalmente empiezan, o ya nos estamos dando cuenta que en California todos los años hay fuegos increíbles. Entonces, eso también es parte del cambio climático y de cómo resolverlo el asunto. En todo caso, todas estas cosas están empezando a generar problemas de electricidad. Esto acaba de pasar en Texas también. O sea, un problema de cambio climático, podemos tener distintas aproximaciones de qué fue lo que causó esto, pero una de las cosas que empezamos a entender y va a empezar a ser una manera de atraer gente a los vehículos eléctricos, es que los vehículos eléctricos no solamente te ahorran la gasolina, sino que ahora también empiezan a ser como generadores de electricidad independientes. La gente que tenía carros eléctricos en Texas, lo que hacía era que el carro eléctrico como tal funciona como un mini generador. Entonces hay gente en Colombia, por ejemplo, pensándose cómo estructuramos el mercado para que la conexión que cada quien tenga de su carro eléctrico en su garaje vaya también al operador de electricidad. O sea, que no sea solamente que tú chupas electricidad, sino que también la des porque tienes batería. O sea, la gente se está pensando en cosas de verdad bien, bien interesantes. Entonces, en eso entra el tema de reciclaje. Entonces, por ejemplo, el reciclaje de cualquier cosa, yo lo que veo es que empieza a haber una movilización realmente sorprendente a nuevas tecnologías, a desarrollos tecnológicos de red que tengan que ver con reciclaje, mejoras de reducción de gas de carbono, todo lo que uno se puede imaginar que ayude al ambiente. Hay mucho dinero a nivel mundial, sea de gobierno, sea de instituciones para investigación. Entonces hay mucho deseo de financiamiento para que el cambio tecnológico que ahorita no tenemos, hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo vamos a hacer y que hasta la Agencia Internacional de Energía se trata de imaginar, bueno, para que esto se haga hay tecnologías que todavía no hemos inventado y para que esta otra cosa se haga hay tecnologías que sabemos que existen pero que todavía no son comerciales a escala. Entonces yo veo una movilización increíble de recursos en dirección de este tipo de cosas. O sea, financiamiento es de compañías pequeñas, de emprendedores, de gente con ideas, de científicos, porque hay tantas cosas por inventar, hay tantas cosas por innovar para llegar a esta nueva economía, que yo lo que diría es que a mí me encantaría que nuestros países también se estuvieran pensando en esos fondos de inversión para entrepreneurs, para lograr estas soluciones como la que acaba de plantear esta persona. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos con la próxima pregunta de Luis Xavier. Dice, ¿será enormemente difícil levantar fondos CAPEX para recuperar la industria, aún si hay el interés de las empresas petroleras internacionales? ¿Cuáles serían los pasos específicos para que sean factibles esos fondos? Por ejemplo, PDVSA tendría que anunciar que en el 2030 o 40 sus emisiones netas serán cero. Cada empresa que invierta tendrá que presentar un plan igual. ¿Cuál sería la institucionalidad necesaria para ello? Sí, con respecto a este tema, hay cosas que se tienen que hacer a nivel, no lo puede hacer una compañía sola. Y creo que parte
parte de cómo se debería recuperar el sector petrolero es repensarse el rol de cada quien. Entonces yo, por ejemplo, insisto, no creo en... yo sería partidaria de que aquí puedan venir empresas estatales, perdón, empresas internacionales a operar sin necesidad de realmente de estar asociada con PDVSA. Por millones de razones y porque no nos podemos dar el lujo de poner más riesgos y más problemas a empresas que están en este momento viendo su portafolio, optimizando su portafolio y decidiendo, mira, si en Venezuela las cosas van a ser difíciles, hay demasiado riesgo, yo ni me voy a meter. Porque creo que ellas mismas tienen que irse a lugares en donde puedan sacar el petróleo rápido, disminuyendo el riesgo político y haciéndolo de la manera más orientado a temas de ESG. Entonces, una de las cosas que les puedo decir es que las empresas internacionales petroleras, no solamente es que tienen presiones ellas, o sea, los inversionistas les están pidiendo, bueno, ¿usted cómo va a hacer esto? ¿Cómo que va a descarbonizarse? ¿Cómo que, dónde está la plata? O sea, las preguntas son, esto es difícil, o sea, todas han tenido que, y los documentos que han sacado son impresionantes, pero todas se han tenido que pasar un buen tiempo pensándose cómo es que van a hacer esto. Bueno, ahorita yo les puedo decir que el sector financiero está en este momento, ahora, la siguiente etapa es, ok, Exxon, a mí no solamente me interesa lo que tú vas a hacer, yo quiero ver tu performance de ESG en lo que se llama tus activos no operativos, donde tú no eres el operador. Es decir, donde estás en Brasil, en Guyana, o sea, yo quiero que me digas cuáles son cómo lo estás manejando, estás respetando todos estos criterios. Entonces la lupa cada vez va a estar cada vez más no solamente en sus operaciones como tal, en donde ellos mismos son los operadores, sino en sus asociaciones estratégicas con otros actores en el desarrollo. Y ahí es complicado. Entonces, lo que siento es que el mundo nos cambió, entonces tenemos que pensar completamente, repensarnos esto. Y entonces yo ahora me interesaría hasta todavía más tener empresas internacionales extranjeras porque antes venían con capacidad tecnológica para desarrollar, como les acabo de mostrar, o sea, son las empresas extranjeras las que invierten en lugares difíciles. Pero es que también ya están, esto también es esta tecnología, es cómo operar en este ambiente. O sea, cómo vienen ya habiendo aprendido a reducir o descarbonizar sus operaciones o estando en el proceso de saber cómo hacerlo. Entonces tú ahora necesitas la experticia, esa experticia que la han ido desarrollando, no que la tengan completamente clara, pero esa experticia que han ido desarrollando, necesitamos también de un poco de ese know-how extranjero. Entonces yo me encantaría ver la formación de capital petrolero venezolano privado. Creo que si podemos repensarnos esto de que el Estado, y también les puedo decir, o sea, los países en donde mi hipótesis la tengo, y eso no les puedo decir que esto es cierto, pero mi hipótesis es que aquellos países en donde la empresa petrolera estatal no tiene mayoría, está listada en la bolsa, no mayoría en términos, perdón, no tiene el 100% o controla el 100% de la producción del país, sino que es un país que está abierto a la empresa internacional extranjera, que tiene participación en la bolsa, aunque siga de mayoría de participación estatal, que tenga una agencia independiente, reguladora, como tanto ha trabajado el tema el doctor Pacheco, que tenga una agencia ambiental competente. O sea, allí la estructura te ayuda a que tú misma, tu compañía sea competente en temas de ESG. Entonces tú necesitas no solamente tu compañía, sino todo el ecosistema en el que estás operando, necesitas que te ayude en ese tema. Entonces yo veo que nos tenemos que repensar qué tipo de modelo de desarrollo queremos para petróleo y gas y cómo integrarlo entre una matriz energética y entender
cuáles son las instituciones que necesitamos para poder ser competitivos no hoy, sino en el día, digamos, en todos los escenarios posibles de transición energética. Muchísimas gracias, Luisa. La próxima pregunta es de precisamente Luis Pacheco y dice, cuando uno ve cuerpos no elegidos comandando lo que se debe hacer o no, uno pudiera pensar que eso del ESG y la transición es un camino a un autoritarismo a un nivel global o quizá hasta proteccionismo de los países ricos. ¿Cómo protegernos? Sí, otro de los temas que no toqué es que las presiones vienen por el sector financiero, pero también vienen por los clientes o por los mercados. Entonces, aquí se está discutiendo el tema de un impuesto al carbono de comercio. O sea, no sé cómo traducirlo, pero es un impuesto en la frontera. Entonces, ¿por qué? Porque la manera como lo están pensando los países desarrollados es que si yo voy a obligar a todas mis empresas a tener que hacer inversiones monumentales para volverse responsables desde el punto de vista del ambiente, entonces lo que va a terminar pasando, si no se nivela todo el mundo, es que mis empresas van a terminar siendo poco competitivas porque les estoy aumentando costos regulatorios, y entonces las empresas de otros países que no tienen los mismos criterios, que no les importa tanto el tema ambiental o que no exigen el mismo nivel no tienen el mismo nivel de exigencia con respecto a esto, entonces van a terminar afectando la competitividad de mi empresa o de mi industria en mi país. La manera como uno resuelve, como varias gentes piensa que eso se resuelve, bueno, usted pone un impuesto al carbón y entonces en el área de acero, si usted viene de un país en donde no se cumplen estas reglas y usted no está descarbonizándose a este nivel, entonces usted le pone un impuesto, porque la empresa que sí está en este país tiene que hacer esto con esta regulación. Estas son las cosas que se están discutiendo a este nivel. Entonces, si tiene derecho a las Naciones Unidas a empujar esto, bueno, las Naciones Unidas no es que lo está empujando, pero todos los miembros de las Naciones Unidas lo aprobaron. 176 países decidieron que ellos se metían en esto. Entonces, hay unos que no lo están cumpliendo, pero esto no es una cosa que las Naciones Unidas obliga a la gente a hacer. Las Naciones Unidas no tiene esa capacidad de ejecución. O sea, simplemente comprometió a todo el mundo y ahí están todos los países yendo otra vez a discutir sus temas de cambio climático, y usted va a ver a todos los presidentes electos o no electos del mundo diciendo exactamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto no está viniendo porque las Naciones Unidas está obligando a nadie. O sea, esto está viniendo, las Naciones Unidas tiene este tema de desarrollo, quieran o no, si eso es algo que a uno le importa o no le importa, y se lo presentó a los países miembros y lo aprobaron. Y entonces ellos están movilizando a los países que lo aprobaron. Bueno, vamos a ver de qué es la tostada. Entonces, si usted no quiere estar en esto, pues no apruebe nada, pero esto es de dónde viene. Y mi impresión, por lo que veo en la universidad, es que la nueva generación es una nueva generación muy consciente del mundo en el que vive y de que quiere vivir en un mundo, o sea, tiene como, o sea, la gente los estudiantes que tenemos son estudiantes muy conscientes de estos riesgos, mucho más de lo que yo era consciente cuando yo estaba estudiando. Entonces, no está basado en cosas, en dictadores, o sea, perdón, eso no fue lo que quiso decir, no, eso no fue la pregunta, pero es un consenso que se está dando. Puede ser que el consenso cambie, pero yo lo que estoy viendo es el ecosistema, estoy viendo las presiones, estoy viendo los grupos de interés, y estoy viendo también que va a tener consecuencias. Entonces, y hay unas que van a ser positivas y otras que van a ser negativas.
La otra cosa es que esto no es una agenda que está tan definida como uno cree. O sea, hay mucha confusión en lo que significa, hay mucha confusión si todas estas cosas que estamos hablando realmente son materiales o no. ¿Cuáles son las consecuencias que no estamos viendo? ¿Es la crisis de gas que estamos viendo una crisis generada por querer ir muy rápido? Y esas son todas preguntas muy válidas y preguntas que nos hacemos nosotros en Colombia. Y para mí, y yo lo que he aprendido de las políticas de ajuste en América Latina, es que las cosas no se pueden, la terapia de shock no funciona en este caso, porque los costos son demasiado altos y todavía no sabemos cómo es que vamos a llegar al punto final o a donde queremos llegar. También siento que todo el mundo tiene que ser parte de esta agenda. Y por tanto, se le tiene que dar la oportunidad al sector petrolero, estatal, privado, de participar, de ser parte de esta agenda. Y de conseguir soluciones. O sea, todos queremos un país, un mundo más limpio. Me imagino que de repente otros no, pero pareciera que todos estamos como pensando que efectivamente hay temas de cambio climático que son serios, que efectivamente podemos hacer más cada uno para poder ir hacia allá. Entonces la responsabilidad de cada quien de tratar de ver cómo es que vamos a hacer esto de la mejor manera posible, de la manera más justa, de la manera más equitativa. Y los temas, o sea, lo que yo veo en las Naciones Unidas es que también ellos vienen con el tema de justicia y de equidad. O sea, ellos hablan mucho del tema, no podemos dejar a aquellos países que han apostado su economía en temas petroleros, no los podemos dar solos. Tienen ese tema lo tienen muy claro, tienen el tema de equidad también muy claro, que hay mucha gente que trabaja en este sector y no podemos dejar que la gente se quede sin trabajo de un día para otro. Entonces, por eso yo creo que esto es una cosa que tiene que ir piano, o sea, tiene que ir lento y tiene que ir sobre seguro y siempre pensando y calibrando temas de seguridad, temas de equidad, temas de justicia. Pero, o sea, lo que creo es que no, hay tantas cosas todavía por definir. O sea, yo estoy contándoles una cantidad de cosas, pero hay muchas cosas que esto va a ser mucho ensayo y error, esperando que no se equivoquen tanto, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre con respecto a todas estas métricas, hay muchas preguntas, preguntas no solamente, hay gente totalmente en contra de esto con con argumentos bien sólidos. Esto no es un tema fácil y es un tema polarizante. Listo, muchísimas gracias, Luisa. Damos la palabra ahora a Juan Sao para cerrar la conferencia. Excelente, adelante. Bueno, Luisa, nos van a llegar más preguntas en nuestra experiencia. Vamos a mandártelo para que en tu tiempo libre nos lo contestes para hacérselo llegar sobre todo las preguntas que hagan los alumnos del diplomado. Yo quería hacer dos comentarios de cierre. Uno, que creo que Luis, que tiene mala conexión y por eso no ha podido hacerlo en directo, yo creo que él se refería a que a veces gente tiene la percepción, yo mismo creo que lo tengo, de que una serie de ambientalistas que dominan la situación europea imponen una agenda en Estados Unidos porque se copia la administración Biden, se copia Europa y la ONU reacciona a esa situación. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los 600 millones de personas que están en los países desarrollados le ponen una agenda y le imponen una cosa a los 1.000 millones adicionales que hay en China e India, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta, yo creo que tú lo definiste, que no está fijada y que es trial and error. De hecho, creo que ahorita estamos en un trial, en un error que estamos tratando de arreglar en este momento a nivel mundial.
La otra cosa que quería decir que yo pienso, y quizás como última cosa puedes decir si estás de acuerdo, que yo no creo que un país como Venezuela puede autoimponerse un modelo de algún otro país o alguna otra compañía. Yo creo que si uno le quiere poner una lupa positiva a una situación muy mala, en Venezuela estamos en niveles muy bajos de producción industrial y la economía una miniatura de lo que era, y por lo tanto estamos emitiendo muy poco CO2, excepto cosas puntuales que tienen que ser reparadas, como es el venteo de gas y el venteo de metano. Entonces, en un mundo donde decidamos cambiar a Venezuela activamente, pues estamos arrancando de un nivel relativamente cero y que podamos construir las cosas ya de una vez con CCUS, ya de una vez sin venteo de metano, y no solamente en la industria petrolera, sino en todos los centros industriales, capturar el CO2. Entonces, yo pienso que, y por supuesto, Venezuela teniendo el Amazonas y bosques y demás cosas, pues yo pienso que desde el punto de vista ambiental y ESG, puede ser, si es que se va a reconstruir, se puede reconstruir más fácilmente en una forma positiva que si estaríamos produciendo 3 millones de barriles y todo el Guayana estaría funcionando y todo emitiendo cantidades enormes de CO2. Entonces, yo lo veo como con una lupa medio positiva. Mira, excelente tu presentación, muchísimas gracias, y yo creo que es un eye-opener, como dicen ahí por el norte, y bueno, lo que queremos es mantenernos en contacto. Tú siempre has sido parte de IESA, entonces bueno, queremos que esa relación se fortalezca y la parte personal también. Entonces bueno, estaremos en contacto y nuevamente muchísimas gracias por tu intervención. Gracias, Juan. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.